12:15, sigue la W. Paola, usted más adelante nos va a llevar a Chocó, ¿no? Sin internet. Sí, Juan Pablo, es insólito lo que está pasando en ese departamento, medio departamento desconectado desde hace una semana por un pleito de un particular con el operador que presta el servicio. Ya les voy a contar la historia. Y lo más grave, Juan Pablo, es que el Ministerio de las TIC no responda, no haga nada y ni siquiera atienda las preguntas que les hemos hecho desde acá, desde Sigue la W. Qué horror. Bueno, mira, aquí me están contando, Mauricio, que una de las víctimas del ataque en la 67 con 11, 10 días de incapacidad por medicina legal. Mire. 10 días de incapacidad. Y esto fue hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Y no pasa nada. Andrea, hablemos de Luis Alfredo Ramos, cuya condena en segunda instancia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. 7 años, 11 meses y además prisión intramural. No se puede ir a la casa, lo mandan a la cárcel. Pues es que esto es muy importante y por eso queremos desmenuzar un poco esa decisión que ratifica la Corte Suprema de Justicia, porque en el fallo de 154 páginas, pues ratifica que él sí tuvo nexos con los grupos paramilitares en el ejercicio de la política. Recordemos que él era el jefe de debate del entonces candidato a la presidencia, Iván Duque Márquez. Él también sonaba entre los precandidatos presidenciales del uribismo, así que esto pues es un golpe político importante, pero sobre todo que tiene un sustento judicial. Dijo la Corte Suprema de Justicia: está plenamente acreditado que Ramos Botero se concertó con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en una asociación delictiva paramilitar, no solo para promover su existencia, sino para aprovecharse de los apoyos que en diversos sentidos le servían a sus aspiraciones electorales al Senado de la República y a la gobernación de Antioquia. Los testimonios pues más importantes de esta condena que ratifica la Corte Suprema de Justicia pues son de ex paramilitares, Mauricio, quienes pues se ratificaron. Estaba el testimonio de Ernesto Báez, de Julián Bolívar, de Tuso Sierra, de Pablo Hernán Sierra y también de Carlos Areiza. Este último, vamos a poner los ojos ahí porque la confusión o en la opinión pública quedó un poco el debate de lo que alegaba el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y es que él hizo parte de un cartel de falsos testigos, pero vamos a mostrar cómo la Corte pudo comprobar que él se ratificó finalmente en su denuncia y después lo asesinaron, ¿no, Mauricio? Sí, esta fue la suerte que ocurrió y pues dentro de los testimonios que rindieron estos ex paramilitares fue lo que tuvo la Corte Suprema de Justicia para condenar a el exgobernador Luis Alfredo Ramos, 7 años. Sin embargo, pues ya la defensa anunció que acudirá a instancias internacionales al considerar que no hubo garantías en el proceso penal que se adelantó aquí en Colombia. Fue una discusión el tema de los falsos testigos. Sin embargo, como usted bien lo dice, la Corte Suprema logró desvirtuar que estos no se trataban de falsos testimonios, sino que estaban ajustados a la verdad, sobre todo por la reunión en la que estuvo presente en el 2005 Luis Alfredo Ramos con algunos ex jefes paramilitares para la época de los hechos en que se investiga todo este apoyo que recibió tanto para la gobernación, también como para el Senado, apoyo no solamente económico, sino también por parte de las fuerzas paramilitares que operaban en el norte del país, sobre todo el bloque central Bolívar. Pues mire, Juan Pablo, nosotros invitamos al exgobernador Luis Alfredo Ramos. Queríamos conocer también su versión a través de sus abogados, a través de su hijo, quien también ha pertenecido al Centro Democrático. ¿Qué dijeron, Mauricio? Pues la defensa dice que van a esperar a que se tomen todas las decisiones, que le den cuál va a ser el sitio de reclusión para después pronunciarse. Eso lo harán en los próximos días. Y la familia, por su parte, hablamos con el hijo, con Alfredo Ramos, dice que por ahora no se van a pronunciar, que van a esperar algunos días, que muy seguramente la próxima semana van a dar declaraciones a medios, pero que por ahora está muy reciente el tema y todavía no quieren dar declaraciones al respecto. Pero por lo pronto, y eso sí hay que señalarlo, Mauricio, hay comunicado de la defensa de Luis Alfredo Ramos señalando que su nueva estrategia de defensa será acudir a instancias internacionales. Sí, ahí estamos viendo el comunicado en este momento de Víctor Mauricio. Mosquera. Él dice, leemos algunos apartes. Sí, por favor, Andrea.
Dice, con profunda indignación y con enorme dolor recibo un fallo injusto en el que triunfó la delincuencia. Sin prueba alguna y basándose en testimonios de reconocidos falsos testigos, se concluye que se me condena por quien soy y no por mis actos. He padecido junto a mi familia la persecución y la infamia durante los últimos 12 años. Seguiré luchando con la frente en alto y hasta el último día de mi vida en todos los escenarios nacionales e internacionales para defender mi inocencia. Agradezco de corazón tantas manifestaciones de solidaridad recibidas. Esto no ha terminado, Luis Alfredo Ramos, 20 de abril de 2022. Pero otra cosa concluyó la Corte Suprema. Así es, la Corte Suprema de Justicia concluye otra cosa muy distinta y que es completamente apartada de lo que hizo Luis Alfredo Ramos. Yo tengo una pregunta. Y es que lo señalan, Paola, perdóneme, Sí. de vínculos con paramilitarismo y por eso ratifican su condena. Pero además, Andrea, mencionan que los vínculos habrían llegado a muy alto nivel dentro de las estructuras paramilitares, ¿no? Sí, ellos ratifican y dicen que se le imputa haber recibido él y su movimiento político aportes económicos, apoyo para sus diversas campañas del año 2001 a 2007 por grupos de autodefensas, así también como los primeros meses de 2005 cuando se desempeñaba como senador de la República, y todo empieza en una reunión en la finca Bellanita del municipio de Bello, Antioquia, con diversos jefes paramilitares. Incluso en esa finca encontraron documentos de los hermanos Castaño. Andrea, él dice en el comunicado que usted estaba leyendo en la última frase que esto no ha terminado. ¿Le queda alguna otra instancia a esto? Él dice que acudirá a las instancias internacionales. Punto. Pero aquí en Colombia no hay nada. No, aquí ya. Sí, no, en Colombia No, no hay aquí ya nada. no. Aquí ya no hay nada. Aquí ya el caso se cerró y se cerró con condena en su contra. Pero bueno, Andrea, vámonos con el recuento. Vámonos con el recuento y ya vamos a saludar a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, quien representa también a víctimas del paramilitarismo en Antioquia y despojo de tierras. Pero vámonos con el recuento. Les decía que hay diferentes jefes paramilitares que dieron estas versiones. Sin embargo, uno de los testimonios más importantes fue de Carlos Areiza. Él dio cuenta de esta reunión clave en el municipio de Bello, les decía, en 2005, en la cual estuvieron presentes el propio Luis Alfredo Ramos, Ernesto Báez, el Alemán y el Tuzo Sierra. Varios de esos jefes paramilitares manifestaron además que en esa reunión se definieron apoyos para las elecciones parlamentarias de 2006 y pues Carlos Areiza aseguró que asistió como el ex Ramos como congresista y que el propósito de la reunión era la desmovilización del paramilitarismo por medio del proceso de justicia y paz. Eso fue unas versiones que se dieron más adelante. Pero, ¿cuál es el punto central? Recordemos que este caso y el testigo Carlos Areiza, Juan Pablo, se conecta con toda la denuncia de supuestos falsos testigos del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el senador Iván Cepeda, pero que después la Corte dice no. Esto no es así y es al contrario y por lo tanto está siendo procesado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pasa? Areiza dio en su momento las declaraciones contra Ramos, pero después mostremos por favor la carta, unos apartes de la carta. Ya vamos a poner algunos de los fulls, donde dice que a él lo obligaron a retractarse y que quien lo obligó venía de parte de José Obdulio Gaviria, a quien Areiza, desesperado porque estaba recibiendo muchas amenazas, los contactó y les dijeron qué tengo que hacer para que ya me dejen en paz a mí y a mi familia. Entonces él dice que Jaime Restrepo, conocido como el Patriota, lo busca y le dice, bueno, si usted quiere darnos una muestra de su confianza, tiene que firmar estas hojas en blanco. Después de toda esta situación, Ramos dice, si ven, era un falso testigo que estaba dando una declaración en contra mía. Pero las recientes declaraciones, después de este episodio de la carta que dio Areiza a la Corte Suprema de Justicia, él se ratifica en que lo obligaron prácticamente pues a firmar 2 hojas en blanco. ¿Y usted tiene fragmentos de eso? Tenemos fragmentos de esto. Escuchemos. Esto Andrea. fue lo que también reveló Daniel Coronel cuando estaba en la revista Semana y también el portal Los Danieles. Aquí dice Carlos Areiza que tenía mucho temor de hablar lo que sucedió con esa carta. Yo no sé que uno sale de acá y pienso yo que yo no tengo ya país para vivir. O sea, que yo saldré acá y difícilmente, pues yo pienso que a mí me asesinan ligero. Yo pienso que a mí me asesinan ligero. Eso fue ante la Corte. Ante la Corte. Declaración de Carlos Areiza ante la Corte. Sí. Claro, cuando le empiezan a decir, diga la verdad si usted fue obligado o no a firmar esa carta. Entonces él tenía mucho temor, estaba muy nervioso e insiste ante la Corte que él no quisiera hablar. Doctora, la verdad es que yo no quisiera hablar de ese tema, porque es que detrás de ese tema viene una situación muy delicada, doctora, demasiado delicada.
Esa situación muy delicada es cuando le empiezan a preguntar por esa carta, si es verdad que él escribió esa carta pues libremente o que lo estaban Ujú. manipulando. Y aquí habla del temor que tenía porque también lo mataran a él y a su familia. Y tenemos las pruebas para probar, siendo teléfono, siendo video, si las mostramos nos matan la familia. Nos matan la familia. Y aquí en este fragmento es cuando ya después la magistrada en la corte le empieza a preguntar por ese episodio y él explica qué fue lo que sucedió con esa carta que dice Ramos es la prueba de que él estaba mintiendo en su contra. Esto dijo Carlos Ariza. Es una situación muy delicada porque hay personas que estuvieron involucradas, que son muy delicadas, doctora. Entonces, vuelvo y le digo, ahí es donde empieza uno a temer por su vida. Pero frente a esa carta hay una situación demasiadamente delicada. ¿Usted escribió esa carta voluntariamente? No, yo firmé 2 hojas en blanco a la persona que me visitó y esas 2 hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después. Ahí explica entonces el episodio de la carta y finalmente uno de los detalles importantes es donde explica cuál fue el papel de Jaime Restrepo, conocido como el patriota cercano al Centro Democrático y al uribismo, a quien pues le entregó estas hojas en blanco con su firma. Nunca pude hablar con el señor José Luis Gaviria, pero sí encargaron a una persona que me visitara, que era el abogado Jaime Restrepo. No, yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó. Ya, si usted nos quiere dar una muestra de confianza, fírmeme las hojas y listo, ya, yo mira a ver qué hago con eso. Esa fue prácticamente la última declaración de Carlos Areiza, el testigo contra Luis Alfredo Ramos, y después fue asesinado. Don Gerardo Vega es el director de la Fundación Forjando Futuros, una organización que se dedica a representar a las víctimas del paramilitarismo y del despojo de tierras en el departamento de Antioquia. Don Gerardo, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes a ustedes, muchísimas gracias por permitir expresar estos temas de restitución de tierras y de víctimas y realmente cómo ha afectado el paramilitarismo a todas esas víctimas, no solamente en Antioquia, sino a nivel nacional. En particular, en el caso de Luis Alfredo Ramos, ¿cuáles son los señalamientos que se dieron en contra del exgobernador de Antioquia que terminan vinculándolo, bueno, y por los cuales terminan condenándolo por relacionarse con el paramilitarismo? Bueno, hay la reunión de Bello, fundamentalmente, ahí está la familia Suárez Mira, que ha gobernado históricamente el municipio de Bello, son reuniones con él, con Luis Alfredo Ramos, era de público conocimiento acá ese tipo de relaciones, se sabía, se conocía. Luis Alfredo Ramos pues es un personaje en Antioquia, él ha sido embajador, ha sido alcalde, ha sido gobernador, ha sido senador de amplia influencia política en el departamento de Antioquia. Esa es la historia, desafortunadamente, de la política en Antioquia. Personas como él pues han estado en esos cargos y eso ha hecho mucho daño al departamento, ha causado miles de víctimas aquí en el departamento de Antioquia, en zonas como Urabá, donde ha habido en el Bajo Cauca, en el oriente antioqueño, en el propio Medellín, donde el paramilitarismo causó enorme daño. Pero, claro, perdóneme ahí, don Gerardo, uno se preguntaría, sí, pero los vínculos son únicamente de este exgobernador Luis Alfredo Ramos, o uno podría pensar que alguien que ostentó además el poder, el máximo poder en el departamento de Antioquia como gobernador, pues terminaría también esto permeando la misma gobernación, el gobierno mismo de Ramos. Desde luego, en los cargos donde han estado, pues han estado y han permeado, han dirigido desde ahí los intereses también de otras personas, de gente vinculada al paramilitarismo, de gente vinculada a actividades ilegales, pues si ese es el Estado local, si está en cabeza de una persona que tiene vínculos y es gobernador o es alcalde, pues imagínense las influencias y las posibilidades. Nosotros lo que estamos pidiendo como organización defensora de víctimas es precisamente que como el delito es de concierto para delinquir, lo que implica que hay otras personas vinculadas a ese concierto, que el señor Luis Alfredo Ramos pues tomara la decisión, no solamente de acudir a organismos internacionales, pues que está en su legítimo derecho a hacerlo, sino de participar de la Jurisdicción Especial para la Paz, de participar de la Comisión de la Verdad,
para conocer las otras personas que fueron partícipes. Ya hay condena, es una doble instancia en la Corte Suprema de Justicia, ya está la condena. Pues bien, ¿quién participaba de esas reuniones? ¿Quiénes se beneficiaban? ¿Quiénes usufructuaban? ¿Quién pagaba? Es lo que es importante que se sepa también en Antioquia. Como usted lo ha dicho, no es solamente él. Ha habido otros que también sus padres han sido condenados o han estado en cárceles por tema de paramilitarismo aquí en Antioquia. Aquí ha sido frecuente que eso pasa, que los altos cargos de gobierno en el orden departamental y alcaldías y gente vinculada a la política, pues haya sido condenada posteriormente por paramilitarismo o vínculos concierto para delinquir por paramilitarismo. Gerardo, poníamos algunos fragmentos de esa última declaración de Carlos Araiza ante la Corte, donde él ratifica su primer testimonio, que sí fue testigo de esa reunión con Luis Alfredo Ramos y los grupos paramilitares y donde se retractaba de esa carta donde supuestamente aceptaba que había sido parte de un cartel de falsos testigos estimulado por Iván Cepeda, cosa que dijo que no era cierta finalmente ante la Corte. Aclaremos ese testimonio, lo que ustedes han podido investigar, lo que finalmente dice la Corte, esto cómo se entiende que Luis Alfredo Ramos insista que triunfó la delincuencia y que ha sido víctima de un montaje. Bueno, yo no entiendo perseguido por quién en primer lugar, que son las declaraciones, perseguido por quién. Realmente no ha habido un propósito, hasta donde yo conozco, de que alguien se ensañe a perseguir a Luis Alfredo Ramos o a otros políticos en Antioquia. Eso han sido de las confesiones que han dado los miembros de las autodefensas y paramilitares en Justicia y Paz, o hoy en la JEP. Aquí pasó rápidamente las confesiones que ha hecho los gerentes del Fondo Ganadero de Córdoba, por ejemplo. Los Benito Molina y el otro Benito, que eran gerentes del Fondo Ganadero de Córdoba, han nombrado una cantidad de personas. Benito Osorio y Benito Molina. Los Benitos. Los Benitos han nombrado una cantidad de personas, de funcionarios públicos, de gente comprometida, de miembros de las fuerzas militares, que hablaban desde esa época que ese proyecto, aquí lo que ha habido es un gran aparato criminal atrás, Gerardo, de tiempo atrás, de más de 20 años, que hablaban desde esa época de la creación de esas avenidas y de los puertos en Urabá. Sobre eso quiero preguntarle, Gerardo. Sí. Pues mucho se ha hablado por parte de exparamilitares, declaraciones que reposan en la fiscalía. Se compulsaron copias, ustedes como víctimas no han determinado qué personas se les compulsó copias y cómo van esas investigaciones, porque hay empresarios, dirigentes políticos, un sinnúmero de personas que colaboraron o tuvieron vínculos con las autodefensas y hasta el momento no se les ha abierto una sola investigación. Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho ese mismo reclamo a la fiscalía. Hoy hay, por jueces y magistrados de restitución de tierras, 99 empresas que han sido condenadas a restituir tierras, entre ellas empresas antioqueñas. Argos tiene 18 sentencias en contra, y en 5 de esas sentencias, por ejemplo, los jueces ordenaron compulsar copias a la fiscalía. Nosotros hicimos una publicación donde están los nombres de todas las personas a los cuales les compulsaron copias. Se la hicimos llegar a la fiscalía. Estoy hablando de 4 años atrás. Hoy van 99 empresas. Eso lo hemos presentado a la Comisión Interamericana también y lo entregamos a la Corte Penal Internacional. Las empresas y nombres de las personas que los jueces ordenaron compulsarles copias para que se investigara. No ha pasado absolutamente nada. No hay ninguna razón de la Fiscalía sobre las compulsas de copias ordenadas por los jueces y magistrados de restitución de tierras para que los investiguen. No hay absolutamente nada. No hay una sola comunicación que diga qué ha pasado con esas compulsas de copias y con esas investigaciones. Aquí ha habido un gran aparato atrás, un aparato criminal atrás de todas estas circunstancias. Eso no ha sido esporádico, ni casual, ni hechos individuales. Están esos 99 empresas, nosotros podemos llegar el nombre de las empresas, el nombre de las juntas directivas de todas esas empresas. No todas, desde luego, les han compulsado copias, porque es donde los jueces encuentran que hay presuntos delitos, los jueces de tierras, y se lo envían a la fiscalía para que abra investigación. Hasta ahora no hay ninguna investigación. No hay por eso pedimos entonces que en la JEP y en la Comisión de la Verdad, estas personas que van siendo condenadas, pues ojalá se presentaran allá, porque es una deuda con las víctimas. El tema de la verdad, del conocimiento completo,
por qué pasó, dónde pasó, con quiénes pasó, quiénes financiaron, quiénes promovían, los lazos que tenían, los acuerdos que hacían. Eso debe saberse, pues para que no se repita. Claro. Y eso está documentado Óigame, y está en la Fiscalía General de la Nación. don Gerardo, hablando de acuerdos o de vínculos, en el pasado, no sé ahora, porque de hecho el candidato lo niega, pero en el pasado hubo alguna cercanía política entre el hoy candidato a la presidencia, Federico Gutiérrez, y Luis Alfredo Ramos. Bueno, han sido la misma línea política, ¿no? Apoyos mutuos, apoyos electorales, de conocimiento público, apoyos electorales. De hecho, en la campaña pasada al hijo de Luis Alfredo Ramos, pues también lo apoyaban, ¿cierto? Han estado en los mismos propósitos políticos aquí en Antioquia. El señor hoy es concejal, fue candidato a la alcaldía, es el hijo de Luis Alfredo, apoyado por ese mismo sector político. Ese mismo sector político es el que ha apoyado toda esa tendencia política. Pues cuánto nos hubiera gustado escuchar a Luis Alfredo Ramos para que poder conversar con él al respecto. Sin embargo, Mauricio, a esta hora usted le hacen llegar dos mensajes muy breves al respecto desde la familia Ramos. Sí, señor. Alfredo Ramos nos escribe que sería bueno que se hablara que Areiza hizo un acuerdo ante un juez de la República, perdón, confesando su falso testimonio y que hay una sentencia condenatoria en su contra, en contra de Areiza. Dice que el testimonio de Areiza no fue sobre la reunión en Bello, ese testimonio fue de otro personaje que se llama Pablo Hernán Sierra, alias Pipinta, que fue testigo de oídas, dice él. Y que ni Luis Alfredo Ramos han apoyado a Federico Gutiérrez ni viceversa, es lo que dice. Nos dicen que no hay apoyo. Bueno, yo me quiero, de todas formas, quiero presentar esta que es tal vez la declaración necesaria por parte de Luis Alfredo Ramos, aunque nosotros insistimos, la condena de la Corte se mantiene 7 años, 11 meses en el recinto carcelario para el exgobernador Luis Alfredo Ramos. Esto es lo que dice, de todas formas, al respecto. Un peritazgo forense de los documentos entregados por el señor Carlos Enrique Areiza el 27 de febrero de 2014 al abogado Jaime Restrepo Restrepo y por a la defensa del suscrito, que obran dentro de los expedientes tanto del Juzgado 16 Penal del Circuito de Medellín como de la Corte Suprema de Justicia, donde consta que el señor Areiza venía recibiendo presiones, entre otras personas, del entonces parlamentario Iván Cepeda, para conseguir falsos testimonios en contra de Luis Alfredo Ramos, Álvaro y Santiago Uribe y José Obdulio Gaviria. Soy inocente y reitero que sigo a la espera de mi fallo absolutorio, de acuerdo a lo probado en el proceso y a lo pedido por la Procuraduría General de la Nación, por no existir prueba alguna en mi contra. Esto lo dijo el exgobernador Luis Alfredo Ramos justamente cuando estaba a la espera de esta decisión, pero lo que es hasta ahora verdad judicial es que la Corte Suprema de Justicia pues confirma esta condena y recordemos que después de lo que dice, le hizo Mauricio, Luis Alfredo Ramos, que Areiza dijo que era parte de un cártel de falsos testigos, pues él se retractó ante la Corte Suprema de Justicia justo antes de que lo asesinaran. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, un muy corto comentario sobre lo que aconteció ayer a esta hora del mediodía en la emisión de Caracol Noticias de nuestros colegas del canal Caracol. Y nuestra invitada numeral a Sandra Lajas, le digo, Sandra Lajas, la fórmula vicepresidencial de John Milton Rodríguez. Una pausa muy corta, sigue la W.